Bueno, pues si te parece bien, Fran, ¿vale? Vamos a comenzar. Buenos días a todos, mi nombre es Belén Cazalla y soy la responsable aquí en Cádiz de llevar a cabo las actuaciones del proyecto de CIA Más Empresas, cuyo objetivo es fomentar la cultura emprendedora. Eh, Como todos sabrán, este programa comenzó hace ya como unos 6 7 años, 2015 2016, y desde entonces lo que se ha pretendido es hacer hincapié en todo tipo de actuaciones que vayan mejorando y fomentando el emprendimiento tanto en los centros educativos y las universidades, yendo a charlas con los alumnos, llevando empresarios de no tanto éxito, pero sí emprendedores que han comenzado su empresa, como también haciendo jornadas, seminarios, talleres, todo aquello de todos los temas actuales que están, y ahora mismo más con redes sociales y con transformación digital, que están en la actualidad y que es muy importante que todas las empresas y emprendedores conozcan. Y por última parte tenemos la parte de asesoramiento que se suele hacer online, presencial, telefónica, por email, sobre todas aquellas cuestiones que preocupan a los emprendedores, como pueden ser temas de ayuda, de subvenciones, de financiación, de planes de empresa, viabilidad, todas estas cosas, pues también tenemos un departamento que asesoramos. Eh, el mes pasado tuvimos un seminario, no sé si ustedes estuvieron, de cómo elegir el gestor de contenidos para la web de la empresa. En este seminario, pues continuamos con el mismo tema, pero distinto. Ahora es cómo escribir y crear contenido para la web 4.0. Hoy en día es muy importante la manera la manera de escribir todo lo que pretendemos contar sobre nuestros productos, sobre nuestras empresas. Para ello tenemos que tener una estrategia clara y definida y, lógicamente, posicionarnos bien en el mercado. Mm, y al igual que cuando se hace una presentación presencial, hay que tener en cuenta cómo nos movemos, cómo gesticulamos, cómo hacemos con las manos, pues el tema del contenido social, si no me equivoco, me puede corregir Fran, es muy importante la manera de escribir y comentar ciertas cosas que no den lugar a equívoco. Para ello, hoy contamos con Fran Vázquez, que Fran es colaborador nuestro hace mucho tiempo en Más Empresas. Es profesional del marketing digital, consultor especializado en posicionamiento online, social media marketing, data management y analítica digital. Aparte es certificado y partner oficial de Google. También participa en proyectos tan importantes sobre marketing digital en Twenty, Alcampo. Y bueno, es un gran profesional que sabe muy bien de este tema, aparte de que también es formador y trabaja con las cámaras de comercio a nivel nacional, con universidades. Y hoy nos va a contar un poquito realmente cómo debemos actuar y cómo debemos crear contenidos que realmente nos dé bien de nuestro objetivo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Al finalizar haremos el ruego de preguntas, por si lo quieren escribir en el chat, pues vamos después haciéndoselas a Fran, y también saldrá una encuesta en la que podemos valorar cómo les ha gustado la sesión, qué otros temas les interesaría. Y no me enrollo más, Fran, te dejo con los asistentes. Muchísimas gracias a todos por asistir. Fran, ¿te has quedado congelado? Ahora. No, estoy aquí, ¿no? ¿Estoy Sí, bien? que se ha quedado la imagen como parada y digo, se ha quedado. No, no, sigo aquí, sigo aquí. Son gajes del oficio del online. Ah, Que vale. muchísimas gracias, Belén, por la presentación. Es un placer, como siempre, pues participar en este tipo de iniciativas. Al fin de cuentas, bueno, seguimos de alguna manera incentivando el gen emprendedor y evidentemente todo lo que tiene que ver con el ámbito digital, pues no para, ¿no? Al fin y al cabo es lo que digo siempre, ¿no? Nosotros los profesionales del marketing digital y de todo lo que tiene que ver con la digitalización y la transformación digital tenemos que ser proactivos y autodidactas porque esto es verdad, es una ola que nunca descansa, ¿no? Que nunca llega al reposo. Y nada, decirle a los usuarios que están ahora mismo con nosotros en el webinar que buenos días y encantado de estar una vez más, como ya comentaba, con vosotros hablando sobre temas del ámbito digital. En este caso, bueno, como comentaba mi compañera Belén, pues vamos a hablar sobre cómo escribir y crear contenidos en la web 4.0, ¿no? Realmente, y vamos a hacer, digamos, mucho énfasis en esto, nosotros no solamente vamos a escribir para un usuario, o sea, para un público objetivo concreto a nivel empresarial o a nivel organizacional, sino también vamos a tener que seguir las reglas de juego de las diferentes plataformas online donde tenemos posicionamiento, ¿no? Donde tenemos visibilidad y notoriedad.
Y esto es algo bastante clave, ¿no? No todas las empresas, ni todos los especialistas en un momento dado, saben cómo al 100% adecuar los contenidos a las diversas plataformas que nosotros tenemos ahora mismo a nuestra disposición. Llámese, como decía Belén, las redes sociales, ¿no? Muy importantes no solamente para crear audiencia o difusión de contenido, sino también para crear un posicionamiento fijo según el sector de mercado y la empresa. Llámese también los buscadores, ¿no? Sabemos que Google pues ocupa el 80 o el 90% ya de la búsqueda a nivel diaria y eso es una parte importante para tener posicionamiento, de ahí que tenga especial importancia el posicionamiento SEO. Pero sí tenemos que tener en cuenta que todo lo que sea trabajar con plataformas, todo lo que sea trabajar con diferentes tipos de soporte, estamos en un ámbito donde existe muchísimo margen de cambio y esto evidentemente pues, va a obligarnos a adecuarnos a cómo funcionan los algoritmos, cómo de alguna manera esos algoritmos tienen ciertas funcionalidades o tienen ciertos criterios a la hora de posicionar contenidos y va a ser una de las partes fundamentales de lo que vamos a ver durante este seminario. Como ha comentado mi compañera Belén, bueno, ahí tenéis un poco mi recorrido, ¿no? A lo largo, a nivel no solamente opcional, sino a nivel de especialización. Bueno, soy socio oficial certificado de... me interesó bastante y sobre todo hace bastantes años el tema de la innovación tecnológica y todo lo que tiene que ver con el data management, ¿no? con la gestión de los datos. Y hoy por hoy es verdad que la gestión no solamente de los datos es importante, sino también que el negocio se vincula al Big Data, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las aplicaciones sigue siendo una parte importantísima para todo esto y eso evidentemente pues va de alguna manera a influir, ¿no? en la calidad del proyecto, pero no solamente en la calidad del proyecto, sino también en que nuestros objetivos a nivel de empresa pues de alguna manera se concluyan, ¿no? Se cumplan con las expectativas. Como bien ha comentado mi compañera Belén, bueno, he tenido la gran suerte de trabajar con grandes empresas. Como siempre, pues bueno, nosotros siempre trabajamos con pymes y bueno, después, segundo, pues bueno, trabajamos con otras marcas en las cuales los recursos son mayores y entonces podemos hacer diferentes tipos de gestiones y de acciones tácticas en este caso. Y si es una parte importante que quería comentaros a nivel de curiosidad, a nivel de interés, tengo un pequeño programa en la radio que se llama Enlace Bit en Es Radio. Todos los lunes hablo sobre innovación, tecnología y emprendimiento y estaría encantado de que lo escucharais porque cada semana hablamos sobre cómo evoluciona el sector y cuáles son evidentemente los puntos o digamos, las variaciones más importantes en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el ámbito digital. ¿Cuál es la hoja de ruta que vamos a seguir a lo largo del desarrollo del webinar de hoy? Pues bueno, en principio vamos a hablar sobre el contexto actual de la atención, lectura y hábitos del usuario. Lo vamos a hacer desde una perspectiva, no solamente desde el usuario como tal, sino también desde una perspectiva técnica. Como bien de alguna manera apuntado, ¿no? Al inicio de este webinar, quería dejar claro que el apartado técnico es un apartado con muchísimo peso a la hora de desarrollar cualquier tipo de contenido, ¿no? Y a la hora de que ese tipo de contenido, pues de alguna manera cumpla las expectativas del usuario, pero también cumpla las expectativas de los soportes y de los algoritmos que hacen que funcionen, ¿no? Este tipo de plataforma digital. A partir de ahí, os voy a comentar en el segundo punto cómo organizar el contenido de la web 4.0, qué tipos de contenido existen y cómo se deberían de estructurar a nivel de jerarquía y a nivel, en este caso, de planificación para tener el máximo, no solamente la máxima audiencia posible, sino también la máxima relevancia que sea posible, debido también a que tenemos una alta competencia, ¿no? Ya sabemos que cada sector es un mundo, hay muchísimas empresas hoy por hoy compitiendo, ¿no? En diferentes nichos de mercado y esto evidentemente se traduce en que la vinculación queda atrás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con destacar, ¿no? O generar notoriedad y visibilidad por delante
de cualquier tipo de empresa, en este caso, o cualquier tipo de proyecto, si estamos hablando de un proyecto a nivel organizacional o a nivel, digamos, privativo, a nivel, digamos, puntual, personal, vamos a tener el mismo inconveniente, ¿no? Cómo de alguna manera adecuar ese contenido para que, uno, sea destacable dentro de la mayoría de contenidos que se vuelcan, ¿no?, a nivel diario en todo lo que tiene que ver con el ámbito online. Y por otro lado, cómo de alguna manera podemos desentrañar cuáles son, evidentemente, los puntos más importantes para hacer que ese contenido sea relevante y sea de alguna manera más destacado, ¿no?, que el de enfrente. Y por un apunte importante, como último punto dentro de este webinar, vamos a ver un ejemplo bastante relevante y es cómo escribir en las redes sociales, ¿no? Cómo escribir en los medios sociales. Sabemos que cada red social también es un mundo, cada red social tiene sus características, sus funcionalidades, no se debe de escribir de manera igualitaria en todas las redes sociales y eso va a ser también determinante a la hora de alguna manera, tener una visibilidad o tener un destaque frente a los contenidos de diversas empresas, diversos usuarios y, evidentemente, diversas entidades que están pues, realizando su labor en este tipo de plataformas sociales. Pues bien, vamos a comenzar con el contexto actual de la atención, lectura y hábitos del usuario y vamos a desarrollar este contenido de una manera bastante particular. Lo primero que quiero dejar claro es que la evolución del medio digital ha sido vertiginosa. Desde la era de la web 1.0, os acordaréis algunos de vosotros, teníamos una página web o un contenido mucho más estático, ¿no?, donde realmente se referenciaba a productos, se referenciaba a servicios, pero realmente la preocupación por el usuario no existía. Realmente lo que se hacía en los medios tradicionales se llevaba al ámbito digital de una manera similar y realmente el núcleo de lo que es el eje, ¿no?, de los contenidos y el eje de la personalización en este caso, llegaría con la web 2.0 a partir del año 2000 hasta 2010, que si os acordaréis empezaron a surgir, pues bueno, las primeras redes sociales, ¿no? Empezó a sobresalir Twenty, ¿no?, a nivel de red social a nivel nacional, empezó a integrarse a otras redes sociales de otras partes, como por ejemplo Facebook, ¿no?, que era solamente una red social adecuada para estudiantes del extranjero y que realmente no tenía una cuota de mercado importante, etcétera, hasta que hemos llegado, bueno, a la web 3.0 que finalizó en 2020, donde realmente ya la personalización hacia el contenido por parte de las empresas y por parte de las diferentes entidades y organizaciones, y no solamente eso, sino todo lo que tiene que ver con la evolución del algoritmo de búsqueda en cuanto a búsquedas semánticas, ¿no?, y a todo lo que tiene que ver con todo lo social, pues tuvo un apartado bastante importante y bastante ejecutor, ¿no?, a lo largo del desarrollo del periodo. Hoy por hoy nos encontramos en la web 4.0, ¿vale? Una web que realmente se basa sobre todo en el machine learning, en todo lo que tiene que ver con los algoritmos de aprendizaje. Realmente no quiero poneros en alarma, pero estamos súper mega controladitos a través de códigos de seguimiento, de comportamientos de usuarios, de interacciones, todo lo que tiene que ver también con nuestra manera de visualizar y con nuestra manera de consumir contenidos es analizado y evidentemente esa información se recaba para generar estructuras, páginas web, aplicaciones y diversos tipos de soporte que cumplen las expectativas de los usuarios. Y evidentemente las búsquedas son más distribuidas, ¿no? Hay una búsqueda mucho más, digamos, identificativa, mucho más adaptada a lo que es el usuario, y eso es realmente lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Como de alguna manera la estructura, ¿no?, el medio digital se adecua, se adapta a lo que el usuario necesita, ¿no?, requiere a través de la información que nosotros podemos sacar de los mismos usuarios, y no solamente eso, sino de cómo se comportan y cuáles son sus hábitos de navegación en este caso. Teniendo en cuenta este desarrollo específico, no nos extraña que lo que os comentaba al principio del webinar, ¿no?, que tenemos que ser proactivos y autodidactas de manera obligada, ¿no?, dentro de cómo se está estructurando, cómo se está trabajando en el ámbito digital y hacia dónde va la generación de contenidos de manera particular y de manera definitoria. ¿Qué está pasando también por la otra parte, ¿no?, por la parte del usuario, por la parte de las audiencias o por la parte, en este caso, del público objetivo? Pues que hoy por hoy el usuario, hablando en plata, pasa de leer. Es
una audiencia ojeadora en potencia, como os pongo ahí, ¿no? El 79% hoy por hoy de los usuarios se limita a ojear el texto y escoge mentalmente o referencialmente palabras clave, saltándose lo que es poco relevante. Y esta información, este tipo de apreciación es importante, ¿no? A la hora de estructurar un contenido, a la hora de posicionar cualquier tipo de contenido, como estamos hablando, dentro de lo que es el ámbito digital. Esto de que el usuario cada vez lee menos, esto de que el usuario cada vez tenga una retención menor, ¿no? Para con el contenido nos tiene que servir sobre todo para recapacitar, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son las exigencias a nivel técnico de los algoritmos, como ya comentaba, a nivel de plataforma digital, y ya no solamente eso, sino esto es también parte de lo que es el hábito y el comportamiento del usuario hoy por hoy, no nos extraña que en este caso, pues bueno, hayan tenido cada vez un papel más destacado, pues el contenido multimedia, ¿no? Los vídeos, las imágenes, lo que más puede llegar a generar retención es lo que más se está utilizando y lo que más se está valorando a través de la utilización de las diferentes plataformas digitales. Y esto es algo, como ya comentaba, bastante importante y a tener en cuenta cuando vamos a hacer una planificación o una estrategia de marketing de contenidos y esto adecuarlo a nuestra estrategia o a planificación a nivel empresarial, ¿no? Con ello, ¿con qué estamos hablando? Pues bueno, entendemos que tenemos un usuario hoy por hoy a impactar que es bastante flojete, hablando de plata, en todo lo que tiene que ver con generar un esfuerzo para consumir un contenido, pero tenemos la parte B de todo esto, es que podemos reclamar su atención a través de diferentes tipos de contenidos que nos permiten de alguna manera retener su atención, reclamar en un momento dado sus expectativas y generar impacto, ¿no? A través de contenido multimedia, pero también a través de contenido de texto que realmente sintetice y realmente ponga el punto en las palabras clave y en todo lo que tiene que ver con las partes importantes del desarrollo del contenido como tal. Aparte de esto, hay una parte bastante importante, y ya no solamente de que la audiencia sea potencialmente ojeadora de contenidos, ¿no? Que nos cueste en un momento generar esa retención, ¿no? Generar esa atención por parte del usuario, y es que hoy por hoy se demanda que el contenido sea escaneable y accesible. Y en esto tenemos también mucho que adaptarnos nosotros a nivel general, con todo lo que tiene que ver con la adecuación del comportamiento de los usuarios, pero también en la mira de que las empresas muchas veces no piensan o no se adaptan realmente a lo que el usuario busca, a lo que el usuario prefiere, ¿no? Dentro de la accesibilidad, dentro de alguna manera, introducirse y consumir contenidos en el ámbito digital. Lo vemos muchísimo, por ejemplo, en algunas plataformas, como, por ejemplo, como de la administración pública, ¿no? En la que hay mucha infosificación, ¿no? Hay mucha información, pero difícilmente es accesible, difícilmente es encontrable, ¿no? Dentro de la cantidad de contenidos que se exponen y cómo se exponen, ¿no? Y esto también tiene un marcado carácter funcional, ya no solamente para las estructuras del contenido que se puedan llegar a desarrollar, sino también para las diferentes plataformas que puedan de alguna manera vincular ese contenido para que sea más visible, ¿no? Por ejemplo, y os pongo un ejemplo bastante importante, Google lo que prefiere es que el contenido sea amigable, que tengamos de alguna manera un contenido muy accesible, que nuestra página web o nuestra aplicación móvil tenga un componente de usabilidad bastante importante, y en este caso, pues bueno, hay muchísimas plataformas y muchísimas páginas web, incluso muchísimas aplicaciones que no cumplen, ¿no? Con los requisitos de accesibilidad o de alguna manera de estructuración fácil, simple, de búsqueda no solamente por parte del usuario, sino de acceso a nivel informativo, que realmente a nivel técnico hoy por hoy ya se valora, ¿no? Incluso ya os puedo contar que a nivel de Google, cuando una página web, en este caso, no cumple con este tipo de exigencias, no cumple con la rapidez de ofrecimiento de ese contenido que el usuario ha demandado, o realmente no cumple con una estructura bien definida, ¿no? Dentro de lo que puede ser la jerarquía de contenidos, nos puede llegar a penalizar, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues va a vincularnos a que estemos cada vez menos visibles y en un posicionamiento pues menos recurrente y menos, en este caso, pues notorio. A través de todo esto, lo que quiero comentaros es que
hoy por hoy, cuando hacemos una estructura web, no solamente debemos basar la estructura web en que tengamos un diseño bonito o realmente, de alguna manera, aportemos toda la información. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esa información debe de venir bien estructurada y adecuada a lo que las diferentes plataformas donde vamos a tener difusión quieren, con la estructura precisa, la jerarquía precisa y todo lo que tiene que ver con una buena adecuación o adaptación del contenido al medio digital. De esto vamos a hablar un poco más adelante, pero sí quería que tuvieras en cuenta la importancia, ¿no? de que el contenido no sea solamente accesible rápidamente a nivel visual, sino también a nivel, en este caso, de usabilidad y a nivel, en este caso, de estructura, ¿no? De contenido en sí. Y claro, otro de los puntos importantes de todo eso es que hoy por hoy lo que las estrategias de marketing digital, en este caso de todo lo que predomina, son las estrategias de omnicanalidad, ¿no? Donde el usuario de alguna manera puede consultar diferentes tipos de contenido, no solamente desde el móvil o desde su ordenador, sino también desde diferentes tipos de dispositivos, desde la Smart TV, que hoy por hoy también tienen una parte importante de la afluencia de todo lo que tiene que ver con los contenidos y todo lo que tiene que ver con la personalización, ¿no? De dichos contenidos adecuados al usuario, todo lo que tiene que ver también con las vinculaciones de dispositivos digitales dentro de lo que es el punto de venta, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en este caso, como por ejemplo, grandes superficies de comida rápida, tipo Burger King, tipo McDonald's, pues bueno, tienen también sus dispositivos que permiten agilizar, ¿no? No solamente la venta de unos productos en sí, sino también la accesibilidad a hacer más rápida, ¿no? Esa gestión por parte de la empresa con el cliente. Y esto, evidentemente, todo también lo que tiene que ver también con la gestión interna de la empresa, ¿no? A través de todo lo que tiene que ver con los desarrollos de entornos colaborativos, ¿no? Las diferentes aplicaciones que hay para gestionar procesos, ¿no? Dentro de la empresa, para hacer seguimiento de dichos procesos a nivel empresarial y demás, pues tienen una gran influencia, ¿no? En cómo, evidentemente, el contenido se debe de estructurar, y ya no solamente el contenido, sino también todo lo que tiene que ver con la presencia, ¿no? De la marca, en este caso, o del proyecto, evidentemente, punto de encuentro que nosotros tengamos dentro de lo que es el ámbito digital en sí. Problemas actuales para las empresas y los emprendedores en este contexto. Pues bueno, el primer problema que podemos identificar después de analizar el contexto actual es los inconvenientes que surgen de la resolución y la legibilidad, ¿no? En el desarrollo del contenido. Hay muchísimas empresas que no saben cómo exponer el contenido de manera adecuada, ¿no? Para las diferentes plataformas donde pretenden tener esa visibilidad, ¿no? Llámese buscadores, llámese en redes sociales, llámese diferentes plataformas o medios online que nos puedan ofrecer, ¿no? Esa audiencia o esa difusión de contenido de manera orgánica, que no de pago, como estamos comentando, pues una de las partes importantes de todo esto. La mayoría de las empresas que desconocen, ¿no? El medio digital profundamente, pues optan por exponer el diseño de una manera personalizada, que ellos creen de alguna manera que van a hacerlos llegar a los usuarios, y no solamente eso, sino también de una manera personal que en muchos casos dicta mucho de la realidad de lo que quieren las plataformas a nivel tecnológico, ¿no? Y por eso comentaba, ¿no? La importancia de que el conocimiento sobre el medio digital y sabernos adecuar realmente hoy por hoy a las tendencias y a las actuaciones a nivel de plataforma digital va a ser determinante, ¿no? Para que esos contenidos, esa página, esa presencia a nivel digital sea lo más notoria y, evidentemente, lo más visible posible. Después tenemos una serie de problemas o de inconvenientes en cuanto a la carga y disposición rápida de contenidos. No sé si lo sabéis, pero, por ejemplo, hablo de empresas como Google, hablo de empresas como Facebook. Facebook ya acapara otras plataformas como Instagram o como WhatsApp, ¿no? Cada vez compran más, Mark Zuckerberg cada vez compra más empresas. Este tipo de empresas valora sobre todo que el contenido sea 100% accesible y de manera rápida. Cuando nosotros tenemos una página web que, por ejemplo, que esa página web cargue lento, es carne de penalización. Y entonces, en este sentido, pues tenemos diferentes tipos de herramientas, ¿no? Que nos permiten, en un momento dado, evaluar, ¿no? Si evidentemente esa exposición de contenidos
es rápida y es adecuada, ¿no?, para las plataformas a la hora de su valoración y a la hora de darle un contenido o una posición preferente, ¿no?, con respecto a otros contenidos del sector, va a ser vital, ¿no?, o para de alguna manera optimizar el contenido y tenerlo de una manera mucho más visible. Hay herramientas como Google Speed Insights, ¿no?, que es propia del mismo Google, que nos va a permitir, pues bueno, hacer esas evaluaciones, esos test de contenido, y nos va a indicar por qué a lo mejor la página web carga lento, tanto la versión móvil como la versión desktop, o sea, la versión de escritorio, la que utilizamos por el ordenador, que es una parte muy importante. Y sobre todo nos va a indicar qué tipo de, en este caso, funcionalidades o qué tipo, en este caso, de complementos son los que cargan lento, ¿no?, para poder de alguna manera mejorar la cuestión en este caso y poner adecuarla para optimizarla y que realmente tengamos una mayor valoración por parte de estas plataformas digitales y tengamos mayor nivel de exposición. Después también el desconocimiento del medio digital a nivel técnico. Os estoy hablando mucho del tema de los algoritmos, ¿no?, de la plataforma, pero hay muchísimos usuarios, en este caso muchísimas empresas y muchos especialistas que muchas veces se quedan atrás, ¿no?, a la hora de conocer muy bien cómo funciona una plataforma. O ponemos, por ejemplo, Google, cómo funciona Google a nivel técnico, y en eso evidentemente vamos a tener que tener un conocimiento lo más específico posible para adecuarnos, ¿no?, a los posibles cambios que haya sobre el mismo algoritmo que estamos hablando, qué es lo que le da mayor preferencia, cómo se tiene que estructurar el contenido para que sea más indexable, ¿no?, para que la vinculación se haga más directamente con los resultados de búsqueda y podamos estar en un momento dado de una manera más preferente. En este caso, pues bueno, el desconocimiento del medio digital a nivel técnico sigue siendo una losa bastante importante, ¿no? Ya no solamente para las empresas, como comento, sino también para los especialistas del sector que intentan de alguna manera adaptarse y ofrecer consejos, ¿no?, y orientaciones importantes a la hora de hacer esa estructuración de contenido y esa producción del contenido que sea viable y que sea optimizable. Y en este caso también hablamos de que en muchos casos no tenemos datos reales del eye track, ¿no?, del perfil del usuario, ¿no? O sea, no sabemos cómo el usuario se comporta con un tipo de contenido específico, dónde se reclama su mayor atención, ¿no?, cuáles son las palabras clave que más le llaman, en este caso, la atención a la hora de leer o de alguna manera consultar un contenido específico. Y esto sigue siendo también, digamos, una parte vacía, ¿no?, dentro de lo que es el desarrollo específico y la investigación propia de la empresa con respecto a su presencia a nivel digital. En este caso, pues bueno, todo lo que tiene que ver con el seguimiento, ¿no?, con el traqueo, como nosotros lo llamamos, del usuario, de sus hábitos, de su comportamiento con referencia a nuestro contenido, se puede hacer fácilmente a través de diferentes herramientas en el marketing digital que tenemos a nuestra disposición. Por poneros un ejemplo, hay soluciones digitales bastante interesantes y viables hoy por hoy que muchos de los que estáis hoy aquí en el webinar podéis ver a continuación, cuando termine, y podéis de alguna manera bichear y ver. Son herramientas, por ejemplo, como Hotjar, como veis ahí a continuación, que nos permiten de alguna manera determinar el eye track, determinar cuáles son los puntos más importantes o, en este caso, que más generan interacción por parte del usuario que consulta nuestros contenidos y de la exposición y estructura del mismo site, en este caso, y que nos permite incluso grabar las sesiones de los usuarios para saber cómo se comportan, cómo leen el contenido o cómo de alguna manera pues consultan los diferentes tipos de contenidos a nivel estructural que nosotros tenemos para nosotros tomar decisiones de negocio más acertadas y hacer cambios, ¿no?, a la hora de exponer el contenido o de alguna manera, como ya comento, aumentar una jerarquía que tenga mayor visibilidad y saber mejor, ya no solamente a nivel técnico con respecto a la plataforma donde se va a vincular este contenido, sino también a los aspectos de navegación del usuario, ¿no?, a sus preferencias, ¿no?, a la hora de consultar esa información. Y también, bueno, en este caso y en esta vinculación tenemos, como ya comentaba, herramientas como Hotjar que nos permiten hacer ese eye track, ¿no?, ese seguimiento del usuario a nivel de diseño y de desarrollo de contenidos como tal, sino también Crazy Egg, ¿no?, que es también una herramienta bastante similar a Hotjar. Nos permiten hacer incluso scroll map, ¿no?, para ver dónde están digamos, el punto más caliente, ¿no?, dentro de
del sitio web, donde los usuarios pues realmente centran toda su atención y donde se quedan la mayoría del tiempo a la hora de consultar información, etcétera, ¿no? Este tipo de herramientas al final pues se tiene que utilizar de una manera bastante optimizada y vinculada muy bien a nuestras plataformas webs, aplicaciones y diferentes tipos de soporte preferencial digital, entre otras cosas, porque nos dan información de mucho valor, ¿no? Que en muchos casos las empresas obvian, ¿no? Los proyectos obvian y en este caso, pues bueno, nos permitiría ya no solamente adecuarnos a nivel técnico, como estamos hablando de las plataformas a nivel digital, sino también a nivel de usabilidad, ¿no? O de accesibilidad con respecto a lo que el usuario prefiere, ¿no? Y con respecto a lo que el usuario atiende de una mayor forma y de una manera más interactiva. Una vez que hemos hablado del contexto actual, ya hemos visto que no solamente tenemos un hábito del usuario que es más de ojeador, ¿no? Que nos tenemos que adecuar, que nos tenemos que adaptar más a este contenido, etcétera. Hemos visto también herramientas que nos permiten de alguna manera solventar cierto tipo de problemas a la hora de estructurar un contenido no solamente vinculado al factor técnico, sino también al factor de hábitos y comportamiento del usuario, etcétera, y algunos problemas que evidentemente tenemos que solventar a través de diferentes tipos de herramientas, como por ejemplo la optimización de la carga de la página web, que es fundamental a la hora de generar una preferencia de contenidos y una visibilidad mayor, como a través de herramientas, como he dicho, que son gratuitas, como Google Speed Insights. Vamos a hablar un poco de la organización del contenido en la web 4.0. Voy a comentar un poco, hoy por hoy, esto también evidentemente es variable, ¿no? Hoy os puedo estar hablando de las preferencias de la organización del contenido de la web 4.0, pero a lo mejor mañana cambian los algoritmos y hay otras preferencias mayores. Pero hoy por hoy se establece a lo largo de un tiempo ya, desde 2020, vamos a hablar a nivel general de las estructuraciones a nivel de contenido que más se pueden asimilar y que más se pueden vincular a lo que debemos hacer, ¿no? A la hora de tener una estructura optimizada, ¿no? De cara ya no solamente a las plataformas digitales, como estoy comentando, sino también al usuario, ¿no? Y a su hábito de comportamiento de manera generalizada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, por regla general, la estructura de contenido hoy por hoy tiene que ser de pirámide invertida vertical. ¿Esto qué quiere decir? El contenido que nosotros exponemos a nivel digital tiene que estar estructurado de manera que lo más importante esté de una manera preferente en la parte superior y que por orden, en este caso de importancia de los elementos, se vaya a lo menos importante. Es una parte importante de todo esto tenerlo claro, ¿no? Tener claro esta estructura, entre otras cosas que porque, por ejemplo, empresas como Google, ¿no? Porque es una plataforma que, como ya hemos comentado en alguna que otra ocasión, tiene una preferencia a la hora de indexar contenido bastante variable. Hoy por hoy tiene en cuenta de que las palabras claves, incluso la manera o la forma de ubicar esas palabras clave dentro del contenido y dentro de la estructura, en este caso del contenido como tal, valga la redundancia, pues sea preferente, ¿no? En partes, digamos, primarias de la estructura, donde puedan ser fácilmente accesibles por parte de los bots, en este caso de los robots que se encargan de la indexación o de la vinculación de los contenidos a los resultados de búsqueda. Tener una palabra clave, por ejemplo, al principio de frases o al principio de títulos, etcétera, suele ser, repito, bastante más importante o bastante más vital de lo que consideramos. Y esto, evidentemente, pues nos permiten estructurar o nos debe de permitir estructurar el contenido de una manera en que los conceptos o las palabras clave relevantes ocupen ubicaciones importantes al principio y vayamos desarrollando el contenido siempre de más a menos. Por otro lado, ocupa también una parte importante de la estructura del contenido, el lenguaje hipermedia, todo lo que tiene que ver con vídeos, imágenes y audio. Es, como ya comentaba anteriormente, con los hábitos de navegación del usuario, que es cada vez más ojeador, que cada vez nos ocupa una parte importante de generar esa retención o aumentar esa retención de un usuario que cada vez lee menos. El contexto hipermedia sigue siendo algo bastante importante a la hora de complementar nuestro contenido con contenido multimedia, ¿no? Contenido que permita
que nuestra presencia sea mucho más interactiva, ¿no? Mucho más accesible, mucho más usable, como comentaba anteriormente, y que al final, pues bueno, no solamente hablemos de contenido textual, porque a nivel técnico no nos va a valer, sino que se fomente lo que llamamos el hipertexto, ¿no? Vínculos, enlaces, ya no solamente a nivel interno en la página web, sino también externos, ¿no? Que nos den una cierta autoridad, una cierta relevancia en nuestro sitio web, que de alguna manera pues fundamenten o promulguen que nuestra página web está activa y que tiene unos enlaces fuertes ubicados en diferentes páginas de terceros, pues va a permitirnos pues, tener mayor relevancia y mayor autoridad según evidentemente los criterios hoy por hoy del algoritmo y según evidentemente pues el funcionamiento y las funcionalidades que tiene hoy por hoy, pues bueno, ese tipo de algoritmo de posicionamiento. Con lo cual ya solamente no va a ser solamente la estructura del contenido la que va a influenciar o a vincularse en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del contenido como tal, sino también qué tipo de contenido podemos de alguna manera adecuar o podemos de alguna manera adaptar a ese contenido que vamos a exponer a través de nuestra página web o a través de nuestra aplicación o a través de cualquier tipo de soporte que nos permita tener presencia en el medio digital. Aquí tenéis un ejemplo de estructura con jerarquía de contenidos para un e-commerce, un comercio electrónico, donde vemos que hay una home, ¿no? Vemos diferentes tipos de categorías y de subcategorías que engloban diferentes tipos de productos. Esto sería evidentemente una estructuración optimizada para Google hoy por hoy, a la hora de darnos, digamos, un posicionamiento y una visibilidad mayor en este sentido. Y claro, en este caso, pues tenemos que ese contenido va a ser evidentemente o va a tener evidentemente mayores niveles de indexación, ¿no? Mayores niveles de que podamos estar en los resultados de búsqueda de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva, ¿no? Que, por ejemplo, la competencia en este sentido. También hay que tener en cuenta otro tipo de punto importante en esta cuestión, y es el tema de la segmentación. El tema de la segmentación de la información es vital. Poner la segmentación en base a categorías, que esas categorías, pues bueno, tengan sus categorías y que tengamos eso, ¿no? Esa distribución de pirámide inversa invertida, va a ser muy fundamental a la hora de que esa indexación, ¿no? Esa vinculación por parte de las diferentes plataformas online que utilizamos para tener visibilidad, nos den un espacio y una presencia lo más optimizada y lo más adecuada posible para que los usuarios puedan de alguna manera atender a nuestros contenidos, incluso acceder a ellos de una manera pues mucho más rápida y evidentemente mucho más efectiva, ¿no? Mucho más simple y directa. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿no? de segmentación y estructura de jerarquía de contenidos, donde vemos la jerarquía global de un sitio, ¿no? Vemos la landing o el index de la home, el acerca del contacto, los índices de servicio, y lo vamos estructurando a nivel de diferentes categorías, como hablábamos antes, y evidentemente de diferentes escalafones, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo del contenido en sí y todo lo que tiene que ver con el desarrollo, en este caso, de la presencia a nivel digital. Si os fijáis en el nivel 3, que es otra de las partes importantes de todo esto, siempre lo destinamos a las páginas legales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los términos y condiciones de privacidad, con los términos y condiciones de uso, ¿no? De la página web en este caso, etcétera, etcétera. Pero hay una parte importante que me gustaría también indicar, que es el tema del sitemap, ¿vale? El mapa del sitio. Todas las páginas web, habidas y por haber, tienen que tener un desarrollo de sitemap, un mapa que permita de alguna manera facilitarle a los bots de Google y de otros buscadores que nos puedan dar esa visibilidad, analizar muy bien cuáles son los contenidos de nuestro sitio y vincularlos a los resultados de búsqueda de la manera más optimizada y, como ya comentaba, rápida posible. El sitemap, pues evidentemente si contratáis a un desarrollo o a un desarrollador a nivel específico, va a saber cómo lo va a tener que estructurar, va a saber cómo lo va a tener que componer, y en este caso la visibilidad va y venida, no solamente porque sepa estructurar el sitemap como tal, sino porque lo pueda vincular a diferentes tipos de plataformas como Google Search Console, ¿no? Que es la plataforma para que las páginas web, en este caso, tengan una visibilidad y un contacto directo con Google, ofreciéndoles ese sitemap para que tenga
esa relevancia y esa importancia, ¿no? Dentro de las búsquedas que puedan realizar los bots con respecto al algoritmo que esté predominando en esta ocasión y que puedan de alguna manera pues darle esa visibilidad, ¿no? Como comentaba, y esa relevancia. Y evidentemente, como no podía ser de otra forma, pues tenemos que tener esencialmente conocimientos de SEO, ¿no? Para hacer una estructura de contenidos bien adecuada, ¿no? Ya no solamente del análisis del website, ¿no? Como comentaba antes, sino el análisis del contenido, del usuario, etcétera, a nivel particular y a nivel de adaptación al entorno, sino también cómo funciona el SEO, ¿no? Sabemos que el SEO hoy por hoy tiene una parte interna y una parte externa. Hablamos de SEO on-page para optimizaciones de la página web de la aplicación o de e-commerce, ¿no? En este caso a nivel interno y estructural y a nivel funcional también. Pero también tenemos una parte SEO off-page, ¿no? que nos permite de alguna manera hacer link building, hacer de alguna manera una estructura de enlaces en páginas web de terceros que tengan una relevancia o una autoridad interesante para Google, para generarnos a nosotros un mayor nivel de notoriedad y en este caso de relevancia también en este sentido. El tema de las investigaciones de mercado en cuanto a keywords o palabras clave sigue siendo súper vital. ¿Por qué? Porque las palabras clave se fundamentan bajo demanda, ¿no? De los usuarios y consultas. Las consultas, evidentemente, como bien sabemos en el mercado, pues van cambiando a lo largo de la temporalidad, ¿no? Del mercado. Y evidentemente hay una parte también importante de SEO, que es el SEO a nivel social, ¿no? El SEO a través de las redes sociales, que también que tenemos que conocer, ¿no? ¿Qué tipo de preferencia tienen los algoritmos como por ejemplo Instagram o el algoritmo por ejemplo de TikTok, si tenemos presencia en TikTok, para tener una preferencia de visibilidad y que tengamos el máximo número de audiencia posible, el máximo número de usuarios que puedan interactuar con nosotros, ¿no? A nivel de optimización y a nivel evidentemente de configuración, como ya comentaba anteriormente y en resumidas cuentas, tenemos que tener un conocimiento bastante profundo de lo que es el medio digital y sobre todo, pues como comentaba, una parte importante de todo esto es saber analizar y optimizar, en este caso, los criterios de aplicación, comercio electrónico o website, en este caso, que podamos tener para mejorar nuestras preferencias a nivel de posicionamiento. Aquí tenéis algunas claves hoy por hoy de contenido como tal, contenido nativo a través de, bueno, revistas especializadas, en este caso de deporte como marca.com, introducen diferentes tipos de contenido nativo a través de su estructura. Como podéis ver ahí, pues bueno, hay diferentes tipos de publicidad de Fórmula 1, etcétera, noticias sobre Fórmula 1, etcétera. Y aparece una MotoGP, aparece una que es sobre un videojuego, ¿no? En este caso se pueden hacer diferentes tipos de marketing de afiliación, ¿no? Con respecto al contenido, donde podemos tener presencia, donde podemos tener backlinks, donde podemos tener ese SEO a nivel off-page, ¿no? Para generar relevancia, y esto puede de alguna manera repercutir positivamente, ¿no? La presencia que pueda tener la empresa, la marca, o en este caso el proyecto que nosotros llevamos a cabo a través de medios digitales de terceros. También hablar y dar cada vez más énfasis, ¿no? Al tema del contenido multimedia con respecto a los vídeos. Los vídeos hoy por hoy pues tienen niveles de retención muchísimo mayores que un contenido hipertextual, donde el texto ocupa la mayor importancia, ¿no? de la generación de contenido con respecto a sus enlaces, etcétera. Y esto evidentemente tiene que hacernos pensar y tomar decisiones de negocio en que la generación de un vídeo que impacte, que sea corto, que eso es otra de las cosas importantes en un momento dado en lo que nosotros queremos impactar a la audiencia, o que tenga un interés importante por lo que habla, por lo que expone, va a ser vital a la hora de hacer un desarrollo optimizado de contenido que realmente pues premie no solamente los hábitos de navegación del usuario, sino también que nos premie con objetivos de conversión que se vayan cumpliendo a lo largo del tiempo y que vayan cumpliendo evidentemente nuestros objetivos a nivel empresarial. Y aquí tenéis, pues bueno, los tipos de contenido hoy por hoy que existen, que se están utilizando a nivel de marketing de contenidos. Tenemos contenidos de muy diverso tipo, tanto visuales, ¿no? Infografía, presentaciones. Tenemos diferentes tipos de soporte digital o de herramientas que nos permiten hacer infografías muy buenas, por ejemplo Canva, ¿no? Por ejemplo, en presentaciones tenemos SlideShare. A nivel de texto, de entrevista, de investigación, podemos de alguna manera adecuarnos con diferentes CMS, como comentaba Belén al principio, ¿no? Como WordPress, ¿no? Son
algunos de los CMS más utilizados hoy por hoy, Blogger. Podemos hacer investigaciones de mercado con herramientas como Google Forms, que nos permiten hacer de alguna manera formularios para conocer qué tipo de contenido preferencial de alguna manera tiene el usuario y cómo lo podemos de alguna manera desarrollar. Los vídeos que podemos de alguna manera ya maquetarlos a través de YouTube Creator, ¿no? A través de la primera herramienta de creación de vídeos de YouTube, que tenemos Wondershare también, Filmora de Wondershare, para hacer la gestión de ese tipo de contenidos a nivel de vídeo. Tenemos Dudley también, que nos permite también hacer esa gestión de vídeo de una manera conveniente, optimizada, sin necesidad de tener unos conocimientos muy extensos de maquetación o de edición de vídeo. En conferencias online, por ejemplo, la que tenemos ahora mismo, que estamos utilizando Zoom, ¿no? Pero tenemos muchísimas otras posibilidades, ¿no? Google Meet en este caso, Teams de Microsoft. Bueno, aquí tenemos realmente, pues bueno, una cantidad de contenidos exponencial que hoy por hoy es de la que se vinculan el marketing de contenidos hoy por hoy por las empresas, y como estoy de alguna manera desengranando diferentes herramientas que nos permiten pues hacer ese desarrollo específico a nivel de alguna manera cuantitativo y sobre todo a nivel como comentaba, concreto, ¿no? Para de alguna manera enriquecer, ¿no? La experiencia del usuario con respecto a los contenidos que exponemos, y no solamente eso, sino adecuarnos también a cómo se está de alguna manera adaptando, ¿no? Esa generación de contenidos al ámbito de negocio empresarial e incluso personal, ¿no? Si tenemos un proyecto que queremos llevar a cabo a través del medio digital. Herramientas y soluciones digitales viables para todo lo que tiene que ver con la organización del contenido, la estructuración del contenido, etcétera. Os recomiendo a nivel profesional una bastante utilizada y bastante buena, que es de SEMrush, de la herramienta SEMrush. SEMrush no solamente sirve para hacer investigaciones de mercado a nivel de keywords, a nivel de palabras clave e incluso a nivel de campañas digitales con respecto al posicionamiento SEM, sino también a nivel específico con respecto a optimizaciones de SEO, ¿no? Y optimizaciones, en este caso, de generación de contenido. Tiene una funcionalidad que es el SEO Writing Assistant, y esta aplicación o esta herramienta nos va a permitir, ¿no? No solamente optimizar los textos de cara al posicionamiento SEO, sino mejorar la legibilidad, la interacción, tener de alguna manera un registro consistente, un seguimiento del contenido, pues tenerlo no solamente optimizado, sino que cumpla las exigencias que de alguna manera pues requieren los diferentes algoritmos, y que de alguna manera nos permite revisar los textos para evitar posibles plagios, ¿no? De contenido y meternos en problemas a la hora de pues, bueno, los derechos de autor, ¿no? Y evidentemente tiene que ver con problemas legales, ¿no? En este sentido. Como ya os comento, es una parte importante. Sabemos que SEMrush, bueno, tiene un apartado gratuito, pero el SEO Writing Assistant está incluido en el apartado de pago, pero merece mucho la pena porque nos permite no solamente analizar textos, sino adecuarlos, ¿no? Como ya comentaba, a los diferentes algoritmos que nos van a dar esa preferencia de visibilidad y ese tipo de desarrollo preferente en cuanto a la visibilidad. Y bueno, como término de este webinar, vamos a ver un ejemplo importante de cómo escribir en redes sociales. Os voy a dar algún ejemplo relevante en este sentido. Y sí es importante que siempre que escribamos en redes sociales, como en cualquier tipo de plataforma, siempre lo primero que tenemos que tener en cuenta es pensar en a qué público objetivo vamos dirigido, ¿no? En este sentido, pues bueno, ya hoy por hoy estaremos de acuerdo, no es lo mismo escribir para un público objetivo en Facebook que para un público objetivo en TikTok o en Instagram. Teniendo en cuenta de que el público objetivo en Facebook ya ha quedado para los maduritos, ¿no? Las personas que tienen 30 años o más, que siguen utilizando Facebook hoy por hoy, pues evidentemente el núcleo joven pues se ha diversificado en otras redes sociales con muchísimo más peso en este caso y preferencia de uso, como son por ejemplo pues Instagram, ¿no? En este caso, que es de la misma línea empresarial que Facebook, o TikTok o YouTube o Twitch, si me apuráis, en este sentido. Con lo cual, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de estructurar un contenido que realmente llegue es pensar en qué tipo de público objetivo tenemos en cada una de las redes sociales para que evidentemente sea un contenido bastante efectivo y que llegue, ¿no? No solamente a que interactúe el usuario, sino que también
tenga posibilidades de tener un posicionamiento preferencial dentro de la multitud de contenidos que pueda llegar a tener ese tipo de plataforma social en sí. Por otro lado, hablaros de la curación de contenido. Sigue siendo muy importante hoy por hoy que cuando vayáis a estructurar un contenido y lo vayáis a publicar o lo vayáis a difundir a través de las plataformas sociales, ese contenido pues tenga una base sólida en su desarrollo y en su estructuración. Lo primero que tendríamos que hacer es buscar qué tipos de tendencias, ¿no?, de contenido hay y saber si lo que vamos a escribir va a tener calado, ¿no?, en el público objetivo o no. A través de un filtrado, ¿no?, de esa búsqueda, vamos a organizar un contenido adecuado que realmente pues, nos permita tener una cierta difusión y permita tener un cierto alcance, ¿no?, con respecto a la visibilidad de dicho contenido en sí, etcétera. ¿Cómo podemos hacer una curación de contenido o cumplir con estas pautas de una manera no solamente profesional, sino de una manera lo más adecuada posible o lo más optimizada posible? Pues bueno, existen diferentes tipos que nos van a permitir, pues bueno, de alguna manera tener esa base sólida, ¿no? Como comentaba, herramientas como Google Trends, que muchos de vosotros seguramente ya lo conocéis, ¿no? Una herramienta que nos permite saber no solamente las tendencias a nivel geosegmentado sobre diferentes temas, sino que también nos indica el nivel de valoración, ¿no?, el nivel de preferencia de esas tendencias a nivel temporal y que nos va a permitir, evidentemente, pues que identificar esas tendencias que realmente sean de consulta bastante rutinaria, bastante, en este caso, empleadas por parte del usuario. Herramientas como RightTag, que no sé si alguno de vosotros, de los que estáis aquí, conocéis, que son herramientas que nos permiten también adecuarnos a los sistemas o estructuras que tienen, en este caso, las redes sociales, con el uso, por ejemplo, de etiquetas o hashtags, ¿no?, que son importantes para posicionar el contenido. RightTag es una herramienta gratuita que nos va a permitir no solamente conocer qué tipo de hashtags se utilizan con respecto a vinculación con diferentes tipos de contenido, sino también conocer qué tipo de etiquetas o qué tipo de hashtags, en este caso, son los más utilizados y vistos en el sector o en diferentes tipos de contenido específicos. Y eso, evidentemente, pues va a mejorar, en este caso, si los adecuamos y si los adaptamos a nuestro contenido a la hora de difundirlo a través de las redes sociales, pues nos va a permitir pues tener, en este caso, pues un nivel de visibilidad o asegurarnos tener un nivel de, en este caso, de impacto mucho mayor que si no utilizamos diferentes tipos de hashtags o si utilizamos los hashtags que nosotros creamos en un momento dado que puedan ser de valor a la hora de generar contenido y compartirlo. Y por otro lado, Keyhole, que es uno de los grandes olvidados dentro de este tipo de herramientas, pero que también os recomiendo, keyhole.co. Es una herramienta bastante interesante que se vincula mucho también a RightTag y que tiene también su adaptación a las diferentes redes sociales como que utilizamos, ¿no?, que utilizan los usuarios activamente todos los días, ¿no?, las redes sociales como Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, la misma Facebook, aunque ha quedado para un público objetivo más madurito, como os comentaba anteriormente, sigue teniendo evidentemente su influencia, ¿no?, para ese público objetivo como tal y no la podemos obviar. Bueno, LinkedIn en este caso para el público a nivel empresarial o a nivel profesional, pues es también una parte importante, ¿no?, en cuanto a herramientas a utilizar que nos van a dar pues ese desarrollo específico y ese nivel a nivel estructural y a nivel de tener preferencia, ¿no?, a la hora de tener cierto peso sobre la estructura o el contenido que vamos a desarrollar y que esté convenientemente adaptado, optimizado a las diferentes redes sociales que vamos a difundir. Y como ejemplo específico, importante, como ya os comentaba, cada contenido atractivo que por nosotros podamos llegar a cada plataforma social, pues va a tener que estar adecuado, ¿no? Va a tener que estar no solamente adecuado a nivel de plataforma, como ya comento, sino también a nivel técnico, va a tener que estar optimizado. He hablado mucho de algoritmos durante este webinar, me he centrado sobre todo en el algoritmo de Google, en este caso por el tema de la web, de e-commerce o de las aplicaciones para tener esa visibilidad, ¿no?, en torno al resultado. Pero que sepáis que cada red social tiene su algoritmo propio, ¿no? Y nos tenemos que documentar muy, muy bien de cómo funcionan los algoritmos y cómo, de alguna manera, a nivel técnico, pues se fundamentan o se estructuran a la hora de darle preferencia de visibilidad a un contenido
u a otro, ¿no? Según las preferencias o los criterios que se barajan. Hoy por hoy, pues bueno, sabemos que Facebook funciona con el HRank, ¿no? El algoritmo de Facebook, bueno, es diferente al algoritmo de Instagram, que es de la misma empresa, etcétera. Hay diferentes preferencias. Hoy por hoy lo que se incentiva sobre todo no solamente es la estructuración del contenido, sino la interacción con el contenido que el usuario pueda tener con él, ¿no? El número de, en este caso, de interacciones sociales, de marcadores sociales, las opiniones, como ya comentaba, ¿no? Los ratings, todo lo que tiene que ver con los comentarios, son una parte fundamental de lo que es el desarrollo a nivel de preferencia. Y en este sentido, pues bueno, vamos a tener que documentarnos muy bien de cómo funcionan los diferentes algoritmos para hacer un buen trabajo, ya no solamente de generación de contenido para ese usuario, sino también de generación de contenido para, a nivel técnico, ese algoritmo que de alguna manera va a poder preferenciarlo en una ubicación relevante, ¿no? Dentro de los diversos contenidos que vamos a tener a nuestra disposición en la red social como tal. Y aquí os pongo un ejemplo de planificación de contenidos con la red social Instagram, donde hoy por hoy, pues bueno, tiene bastante calado y tiene bastante peso, ¿no? Hoy por hoy, pues bueno, dentro de los criterios ahora mismo de segmentación, no solamente del contenido, sino de publicación del contenido, pues bueno, tenemos claro que hoy por hoy hacer 3 publicaciones en el feed a la semana, incluido Reels o publicaciones en IGTV, que es la aplicación de televisión de Instagram, pues nos permite tener una presencia mayoritaria, ¿no? En los contenidos que se publican diariamente, en este caso semanalmente en la red social, que publicar de 8 a 10 historias a la semana, al menos 2 al día, nos permite tener esa relevancia importante según los criterios del algoritmo hoy por hoy, ahora de preferencias del contenido y de mayor visibilidad o mayor relevancia dentro de esa publicación a nivel informativa, que hacer 4 o 7 reels a la semana es lo recomendable o lo optimizable para tener digamos, ese peso, ¿no? esa preferencia de visibilidad. Y por último, crear vídeos en Instagram Televisión de 1 a 3 a la semana, incluido Instagram Live, pues es uno de los puntos más convenientes, ¿no? Dentro de esta red social. Como ejemplo de esto, os puedo decir que la planificación de contenidos o el marketing de contenidos que tenemos que hacer va a ser de alguna manera diferente, ¿no? O va a ser de alguna manera adaptado a cada red social. Estamos hablando de que esto es un ejemplo específico de Instagram hoy, ¿no? A la hora de planificación de contenidos, pero como hemos hablado anteriormente, cada red social va a tener unos criterios o unas especificaciones importantes a la hora de crear contenido, en la forma de crear contenido, etcétera, teniendo en cuenta de que cada red social, pues bueno, tiene sus preferencias de visibilidad, tiene sus formatos de diseño, eso nos va a permitir, pues, generar un contenido más atractivo, ¿no? A nivel de imagen o a nivel multimedia. No es lo mismo, por ejemplo, Twitter que Instagram, ¿no? En este caso. Y por eso, pues bueno, vamos a tener que hacer una estrategia de marketing contenidos que sea adecuada y que se adapte, ¿no? A cada red social como tal para sacarle el máximo partido posible. Y bueno, por mi parte, nada más, con todo lo que hemos hablado, que evidentemente, pues bueno, espero que haya cumplido con vuestras expectativas. Haríamos una pequeña o breve introducción de todo lo que es el desarrollo a nivel de generación de contenidos con la web 4.0 y como siempre, bueno, me podéis tener a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que tengáis, tanto ahí tenéis mi dirección de LinkedIn como mi dirección de Twitter en este caso. Y ahora estaré dispuesto a resolver todas las dudas o cuestiones que tengáis sobre el contenido que hemos estado viendo a lo largo de esta hora. Daros las gracias también por la asistencia y demás, y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias, Fran. Bueno, hay gente que ha hecho algunas preguntas, otros se han respondido entre ellos mismos, pero bueno, aún así yo te las voy a preguntar, ¿vale? Mira, una Perfecto. cosita, han preguntado lo del programa de radio. Yo he mirado que era el programa Enlace Bit de Es Radio, ¿no? Es correcto, Correcto, ¿no? correcto. Es que lo he buscado en internet y pone esradio.libertaddigital.com. Sí, Libertad Es Digital es la compañía, es la la compañía. empresa global, pero Vale, es en la cadena Es Radio, vale. a la 1 todos los lunes, 1 a 1 y cuarto, empieza un programa que tengo en la radio y hablo sobre innovación, emprendimiento y tecnología
de manera bastante recurrente y sobre todo, como no puede ser de otra forma, porque estamos obligados de manera bastante activa porque esto cambia de manera vertiginosa, o sea, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías. Vale. Mira, Rocío Gutiérrez ha preguntado que en Sí. el tema de adaptación del contenido, según sea Facebook, Twitter, IG, ¿vale? Para el público generalizado, que dice que si también tiene que adaptarlo al público adolescente si cada vez hay más padres que tienen también estas redes sociales. Sí, claro, es que depende también del objetivo que tenga la empresa o la marca como tal. Evidentemente, si tenemos un público objetivo más diversificado, tendríamos que hacer, evidentemente, una estrategia de generación de contenido, de marketing de contenido que se adecuara a los dos públicos en este concreto, tanto a padres como a adolescentes. ¿Qué pasa? Que los padres no van a estar en TikTok o difícilmente van a estar en Sí. TikTok. Tendríamos que tener una estrategia de contenido para adolescentes en TikTok, aunque cada vez más público madurito en Sí, en TikTok, que TikTok. también hay que decirlo. Sí. Pero sí es cierto bueno, que al final la adecuación de esa estrategia de contenido tendría que ir para padres en un momento dado a Facebook, que es lo más lógico que tengan un Facebook, dado también a Instagram, también los niveles de actividad que tienen. Pero evidentemente para adolescentes sería TikTok, en este caso porque bueno, TikTok sabemos que la referencia de joven es enorme. Hoy por hoy, como ya comento, bueno, cada vez se está adecuando más al público, entre comillas, madurito, me gusta decir público madurito como tal, para poder de Sí. alguna manera diferenciarlo. Pero sí es cierto que bueno, que tendríamos que diversificar la estrategia a una estrategia, a un público objetivo de padres, como por ejemplo redes sociales como Facebook, Instagram, y para un público adolescente más con TikTok. Vale. Mira, también tampoco queda muy claro, creo que hay un poquito de confusión, si tú puedes explicar un poquito mejor, sobre los hashtags y los keywords, porque son distintas maneras de buscar, ¿no? Totalmente. Los Pues keywords son las... explícalo porque está un poquito liado el tema. Vale, lo especifico. Las keywords o palabras clave es lo que son las palabras más importantes dentro del desarrollo son las que ponemos en el desarrollo de contenidos como tal a la hora de hacer cualquier tipo, en este caso, de información. ¿Qué pasa? Esas palabras clave tienen que ir de una manera preferencial ubicadas dentro del desarrollo del texto. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado anteriormente, según la estructura de pirámide invertida, sabemos que lo más importante tiene que ir al principio y lo menos importante al final. Las palabras clave en este caso, teniendo en cuenta esa estructura, deberían de ir al principio, con lo cual las palabras clave deberían de ir, en este caso de manera preferencial, al inicio de cualquier tipo de contenido que se precie, ya sea en el título, ya sea en el subtítulo, ya sea en el desarrollo mismo del cuerpo, en las primeras frases del cuerpo de texto, en este caso, etc. Los hashtags son, evidentemente, esos conceptos que vienen con almohadilla, con este símbolo, lo voy a escribir en el chat, ¿vale? Por ejemplo, si estamos hablando de marketing digital, ¿no? Tendríamos este tipo de símbolo que nos permiten de alguna manera segmentar el contenido en base a diferentes criterios, ¿no? O tendencias en este caso. Hablando de lo que estábamos hablando antes, hemos diferenciado entre herramientas que nos permiten vincularlos a tendencias, que son palabras clave, como Google Trends, por ejemplo, pero que también tenemos herramientas gratuitas importantes que nos permiten vincular este tipo de criterio a los contenidos en base a hashtag. Con lo cual, palabras clave siempre se van a utilizar con el desarrollo del contenido y hashtags se van a utilizar siempre a la hora de hacer o a la hora de especificar criterios que tiene ese contenido. Es decir, tendencias en términos específicos, por ejemplo, si estamos hablando hoy del contenido, ¿no? De generación de contenido, pues pondríamos hashtag marketing digital, hashtag marketing de contenido, hashtag SEO. Entonces, de alguna manera, cualquier persona que busque SEO, marketing digital, marketing de contenidos, si nosotros hemos utilizado en el contenido ese tipo de ubicación, ese tipo de criterio, le va a aparecer de manera más preferencial y de manera mucho más visible que a otra empresa o otro contenido que no lo haya utilizado. Vale. La misma chica pregunta si hay una relación de palabras clave o keyword list o una lista de keywords. A ver, no existe una relación de palabras clave como tal. Sí existe, evidentemente, muchísimos contenidos que en este caso pues, se vinculan con diferentes tipos de tendencia, ¿no? Pero es que depende también de la temporalidad del contenido cuando lo vayamos a
a publicar. Lo más idóneo o lo que yo recomiendo profesionalmente es que para ver si existe una relación o no con cifras clave, se utilicen herramientas como RightTag. ¿Por qué? O como Keyhole. ¿Por qué? Porque ese tipo de herramienta sí nos va a dar una relación o una concordancia amplia de criterios, en este caso de búsqueda o de criterios de concepto o de términos clave que sí van a estar relacionados. Incluso el mismo SEMrush, que he hablado anteriormente para hablar sobre el SEO Writing Assistant, ¿no? Para el asistente de este caso de textos y de contenido, tiene una aplicación que nos permite ver qué tipo de relación hay entre unas palabras clave u otras. Con lo cual, no lo vamos a dejar al azar, que es lo que hacen muchas empresas, muchos empresarios como tal. Yo creo que son estas palabras clave y estas palabras clave son las que tienen que tener el contenido. No, nos tenemos que basar en herramientas digitales que son realmente las que nos van a decir por machine learning, por aprendizaje continuo con el usuario, cuáles son las consultas de búsqueda, cuáles son los criterios que ellos están buscando específicamente. Vale. Javier Vacas pregunta que si puedes ampliar las opciones del SEO off-page. A ver, esto daría para un seminario, para un curso como tal, ¿vale? Pero el SEO off-page es bastante extenso. O sea, si el SEO on-page es extenso, el SEO off-page es bastante extenso. De manera resumida, os cuento un poco los criterios o la relevancia hoy por hoy para el algoritmo de Google y para el algoritmo de las diferentes plataformas que nos puedan dar esa presencia o esa visibilidad a nivel digital, con respecto a nivel técnico que tenéis que tener en cuenta. En primer lugar, el SEO off-page siempre se va a basar en backlinks. Los backlinks son enlaces externos que apuntan a nuestro sitio a través de medios de terceros. Vamos a imaginarnos un ejemplo claro. CEA más empresas. Pues CEA más empresas puede tener un artículo en ABC donde se hable sobre CEA más empresas y haya un enlace a una inscripción, por ejemplo, de este webinar o de este seminario en concreto para inscribirse. Eso sería un backlink, o sea, sería un enlace que apunta hacia más empresas desde un medio externo que es ABC. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos los medios o no todas las páginas web van a tener la misma relevancia o utilidad para Google. Se han hecho una optimización SEO on-page adecuada o optimizada a lo que quiere el algoritmo, nosotros vamos a tener más relevancia porque ese enlace apunta a nuestro sitio y lo hace desde una página que tiene un criterio o tiene una valoración importante para Google. Si esa página no tiene esa valoración o esa autoridad o relevancia para Google, la valoración que nos van a dar a nosotros va a ser mucho menor. O sea, no vamos a cumplir con los requisitos para tener un mayor posicionamiento a nivel de preferencia en los resultados de búsqueda que se puedan en un momento dado exponer. Por eso muchas agencias de publicidad han quebrado, porque cuando hacían estrategias de link building, creaban un montón de enlaces en diferentes tipos de plataformas web, pero esas plataformas web no tenían una base de valoración importante para Google y para otros buscadores que estaban utilizando. Por lo cual, el primer criterio es backlinks, o sea, tenemos que tener enlaces externos que apunten a nuestro sitio desde páginas web que sean valoradas. Y después otra cosa importante, muy importante en el SEO off-page, el tipo de contenido que se vincula, que no es solamente un enlace, puede ser también un vídeo, puede ser también una imagen, incluso puede ser también un rating, o sea, un comentario o una valoración por parte de un usuario. Por poneros un ejemplo, Google My Business, las fichas de Google My Business, que en alguna que otra ocasión hemos hablado de los webinars, ¿no? Google My Business es una manera de hacer SEO local off-page muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros a través de esa ficha de empresa que nos ofrece Google de manera gratuita, podemos identificar nuestra empresa, podemos desarrollar nuestro negocio en base a unos contenidos específicos de lo que hacemos, el producto que ofertamos y qué tipo de criterio o de término son los importantes para, de alguna manera, ubicar nuestra empresa en el sector productivo, pero es que también tiene una parte importantísima de SEO page que es la valoración por parte de los usuarios, los ratings, las opiniones, los comentarios, tanto para bien como para mal. Eso puntúa muy favorablemente a que nuestro posicionamiento, nuestra preferencia sea mayor. ¿Por qué? Porque se incentiva la interacción por parte del usuario y evidentemente eso va a ser
un criterio también importante de SEO page, perdón, a valorar. Aparte de eso, hay muchísimas otras preferencias y muchísimos otros factores, pero en resumidas cuentas, básicamente y esencialmente, esos serían los criterios más importantes a tener en cuenta. Podemos hacer un webinar, un seminario de 1 hora de introducción de soft page, pero ya os digo, muchas veces incluso es importante hacer cursos o máster en este caso, porque claro, el tema de soft page también cambia de manera bastante fluctuaria. Vale, a ver, Javier Huertas pregunta si puedes mencionar la herramienta para hacer vídeos, que no le ha dado tiempo de escucharla bien. Os la voy a escribir en el chat. Mira, Venga. tenemos Filmora de Wondershare, es una muy utilizada, ¿vale? Tiene un apartado gratuito, lo que pasa es que el apartado gratuito tiene una marca de agua. Ese es el problema que tiene, que si no pagamos aparece la marca de agua de la empresa, pero para usuarios que no tengan evidentemente conocimientos de edición y optimización de vídeo está bastante bien. La otra que me gusta también mucho es Doodly, que también la he mencionado. ¿Por qué? Porque hace vídeos interactivos y eso es más diferente y que reclama muchísimo más la atención y la retención del usuario. Entonces, podemos tener mayor viabilidad. Después tiene una parte interesante de todo esto y es que todos los proyectos que nosotros hagamos a nivel de vídeo se alojan en el cloud, en la nube, con lo cual no ocupan espacio en nuestros equipos. Digamos que tiene una preferencia bastante interesante en el uso. Pero firmo a Wondershare y Doodly. También tenemos digamos, la importante, ¿no?, de todas, que es Adobe Premiere, pero Adobe Premiere sí que está vinculada para usuarios que sepan maquetar, no editar vídeos en sí. Esta sería para un público más profesional en este caso. Pero las otras dos sí se pueden adecuar a las necesidades que tenga en este caso esta persona. Y si también podrías dar algunos programas o aplicaciones para creación de contenidos. Para creación de contenidos, pues mira, Canva es una de las que más se utilizan en el sector y se hace generación de contenido de manera bastante interesante. Sí. Además de generación de contenidos como tal, tiene unos apartados que te permiten hacer generación de vídeos, o sea, puedes utilizar, es como un banco de imágenes y un banco de vídeos, entre comillas, gratuito. Tiene su apartado, evidentemente, freemium, que tú a través de tus datos pues, tú accedes a la plataforma y lo puedes utilizar. Pero sí es cierto de que a nivel de pago hay muchas más posibilidades y hay evidentemente más funcionalidades interesantes en este caso. Videomaker también, pero bueno, tiene una preferencia evidentemente un poco más abajo. El tema yo la verdad la que utilizaría mejor sería Canva, según el tipo del criterio, entre otras cosas porque se pueden adecuar cualquier tipo de contenido, podemos hacer marcas de agua. Es más, hay una preferencia nueva en la plataforma de Canva que incluso podemos hacer análisis DAFO a nivel empresarial. Y eso realmente en una plataforma digital como Canva es un salto cualitativo importante y cuantitativo importante, porque al final el tema de la generación de DAFO, el tema de la organización y de la planificación empresarial y etcétera, es bastante importante. Pero de generación de contenido como tal, yo la que más recomendaría sería Canva, por solamente la flexibilidad y por el tema de la cantidad a nivel creativo de expectativa que cumple. Después hay una chica, pero es largo, que tiene un problema con Google Business, ¿vale? Sí. Te lo comento, dice que tiene una actividad que es una casa rural, ¿vale? Sí. Y que en su día cambió la entrada por Google, número en la dirección, y ahora no me deja manejar porque dice que verifique, que ha solicitado la carta con los códigos de verificación y que la carta no le llega con los códigos, que si existe alguna otra forma de verificar, ya que no deja contestar reseñas. Sí, tiene que verificarlo a nivel online. Se tendría que meter en el apartado de configuración de Google My Business y hay un apartado específico en información que pone verificación y a partir de ahí puede verificarlo a través de cualquier tipo de documento que acredite que esa empresa, o que en este caso que ese negocio es suyo. No hace falta esperar a los códigos de correo para verificar, se puede hacer todo online, telemáticamente. Lo único que tendría que tener algún tipo de documento que acredite que ese negocio es suyo. Y eso lo podría hacer a través de la configuración específica del mismo Google My Business.
Vale, genial. Y ya por último, la última ya, ¿cómo se llama la página que usa sinónimos para transcribir contenidos, haciendo artículos sobre contenidos existentes? La página que usa sinónimos Sinónimos para para transcribir transcribir, contenidos. No, yo no conozco ninguna, la verdad. haciendo artículos sobre contenidos existentes. Yo sé que existen varias herramientas en este sentido, pero ahora mismo no recuerdo, la verdad. No recuerdo ahora mismo. Ninguna ahora sí. Yo tampoco, si te digo la verdad. Que me gustaría saberlo, ¿eh? Que de vez en cuando viene bien usar No recuerdo, sinónimos. no recuerdo. De todas maneras, De todas maneras, si no, bueno, pues lo dejamos aquí y buscamos y mandamos la sí, información, sí, ¿vale? sí, A mejor, los porque yo asistentes, ¿te parece? ahora mismo de herramientas, con todas las que he Ajá. puesto, Dije que resumen, sí. sí, 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 esa es, esa es una de ellas. esa es una de ellas. Esa es una de Vale. ellas, pero había algunas que eran incluso mejores, además, en este sentido. Hay ya herramientas incluso para detectar plagio Sí, es verdad. de texto y demás. Entonces, bueno, hay Spyfu creo que se llamaba una de ellas. Spy... Aquí pone Small C Tools. Small SEO Tools es también otra herramienta, pero esta sobre todo está vinculada al tema de herramientas SEO Vale, como tal, para pymes. vale. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Fran, por estar con nosotros. Esperemos seguir contando contigo en la siguiente edición que empezamos en mayo. Y muchísimas gracias también a todos por vuestra asistencia. Que tengáis buena semana y nos vemos en la próxima. Bueno, mañana tenemos una jornada de sostenibilidad, por si alguno está interesado. Venga, muchísimas Gracias a gracias. vosotros y Hasta buen día para luego. todos. Hasta Buen día. luego.